Buenas noches, América. Harvey Weinstein, quien hasta hace poco era un afamado productor de Hollywood y un referente de poder en la industria del cine en Estados Unidos y en el mundo, fue sentenciado el día de ayer a 23 años de prisión. El tema no necesita mayor introducción. Las historias de acoso sexual y abuso de poder que durante años llevó a cabo Weinstein conmocionaron al mundo y dieron origen al movimiento Me Too, o Yo También, que desde hace poco más de 2 años ha dado voz a miles de víctimas de agresiones sexuales en el mundo y ha propiciado un cambio cultural en torno a este tipo de conductas que durante demasiado tiempo fueron la constante en algunas industrias ante la complacencia de las autoridades y el silencio de las víctimas. Sin embargo, a pesar de la gran difusión que recibieron algunas de estas denuncias y las consecuencias sociales y laborales que enfrentaron algunos de los señalados, el caso de Harvey Weinstein, por su altísimo perfil, era importante también porque el sistema legal lo colocaría como un referente para el futuro manejo de este tipo de casos. Y es que a pesar de las incontables historias que no dejaban dudas sobre su patrón de conducta y su modo de operar, desde el punto de vista jurídico, el caso presentaba una gran complejidad, básicamente porque había pasado mucho tiempo de los ataques y porque las víctimas siguieron teniendo cercanía y amistad con el productor, quien no les apuntó con un arma o utilizó fuerza física en su contra, sino el gran poder que tenía sobre ellas y sobre la industria del cine en su conjunto. Por eso se trata de un fallo histórico, porque el jurado y el juez fueron capaces de separar una conducta criminal de una relación consensuada y juzgar ambas cosas en su justa dimensión. Y porque al hacerlo mandaron la señal no solo de que les creyeron a las víctimas, sino de que el cambio va más allá de lo cultural. Y hoy, los Harvey Weinstein del mundo, los ricos, los poderosos, también pueden ir a la cárcel por violar a una mujer. La sentencia del miércoles cierra este episodio para quien de ahora en adelante será identificado como un criminal convicto, pero indiscutiblemente da un renovado impulso al movimiento al cerrar la puerta a la impunidad y con ello abrir la posibilidad de que más mujeres rompan el silencio y hagan del mundo un lugar más seguro para todos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿qué efecto tiene el aumento del crimen organizado y el narcotráfico en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana? Trump impone medidas drásticas para hacer frente al coronavirus. ¿Cómo ha sido el manejo de la crisis por parte del mandatario? China aumenta sus inversiones en América Latina. ¿Cómo cambia esto la dinámica comercial en la región? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Vamos con la información. El censo de Estados Unidos de este año 2020 comienza hoy y se espera que sea el conteo de población oficial más grande del país. Los hogares comenzarán a recibir invitaciones para completar el censo en línea, por teléfono o mediante un cuestionario que se enviará por correo postal. A pesar de toda la controversia y del debate que hubo hace unos meses, no habrá una pregunta de la ciudadanía en los formularios del censo. Y sí, es importante que responda, no solo porque la ley se lo exige, porque de no hacerlo podría recibir una multa, sino porque también esta información, estos datos que sean recopilados en el censo, son los que informarán la distribución de los fondos federales durante los próximos 10 años. Así que ahí lo tiene, es importante que complete el formulario del censo. Y la alerta mundial por el coronavirus nos obliga a ponerle más atención a los sistemas de salud pública y a la capacidad de los gobiernos de atender de forma rápida y efectiva a los pacientes. La presión aumenta por la preocupación de que no haya la infraestructura y el personal suficiente para atender a todos los que lo necesiten. Veamos qué países tienen mejores capacidades para atender a sus ciudadanos. Esta lista hace un recuento del número de camas de cuidados intensivos por cada 100,000 habitantes. La presencia de inversión china en América Latina aumenta rápidamente, es cada vez más importante y todo parece indicar que solo seguirá creciendo con el tiempo. Por ejemplo, China es ahora el principal socio comercial de Brasil, una de las economías más grandes de la región. Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia también tienen una estrecha relación económica con el gigante asiático. Pero ¿podría esta relación aumentar el riesgo de prácticas poco respetuosas con el medio ambiente, derechos humanos y derechos laborales en la región?
Saludo en este momento a Julie Chang. Ella es subsecretaria principal adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Muy buenas noches, gracias por platicar con nosotros. Díganos, esta presencia cada vez más importante de China en la región representa que América Latina podría estar arriesgando su futuro por la presencia del gigante asiático. Bueno, primero que todo, quiero decir cuánto Estados Unidos y Colombia tienen una relación comercial de seguridad tan fuerte. Es uno de nuestros aliados más cercanos en la región y eso va a seguir de cualquier manera. China también tiene inversiones comerciales en toda la región, incluyendo en Colombia, como tenemos inversiones con China. Cada región, cada país en la región tiene su decisión en qué aceptar, en qué regulaciones tendrá cuando acepta estos acuerdos. Así que creo que lo importante para los países en la región preguntarse es si cada acuerdo de inversión comercial es el mejor para las personas de ese país y está basado en el Estado de Derecho y es bien para los gobernantes de cada país también. En América Latina estamos viendo cada vez democracias más débiles. Esto, aunado a la presencia de China, podría implicar la pérdida de algunos derechos ya ganados, como derechos laborales, o perder terreno en materia de derechos humanos. Yo creo que es algo prudente preguntarse la intención de la inversión china y la presencia china en la región. Por ejemplo, hemos visto mucho de diplomacia muerta, no solo en esta región, por supuesto, sino también en todas partes del mundo, ya sea en Pakistán o Sri Lanka. Pero incluso en esta región hemos visto los ejemplos de proyectos que se han construido y no han salido bien. En el gobierno previo de Corea, en Ecuador, por ejemplo, se construyó un proyecto de más de $1.000 millones con fondos chinos y ahora esto no funciona. Ha causado daños ambientales y desplazamiento de pueblos, así que esto es lo que potencialmente proyectos chinos pueden traer, además de trabajos chinos que fueron traídos en vez de contratar a personal local, violando leyes de empleo. Estas son preguntas que se deben hacer al darle bienvenida a los chinos en la región. Además, usted pregunta sobre la democracia. Creo que es importante saber que China, su principal inversión es en Venezuela, más de $67.000 millones desde 2007. Han ido desde el Partido Comunista al régimen de Maduro. Ahora, si usted piensa en esto, ¿a dónde ha ido ese dinero? A crear proyectos que nunca se han construido, mientras el pueblo de Venezuela sufre. Además, las compañías de telecomunicación china están permitiendo al régimen de Maduro a espiar al gobierno de Guaidó y a la sociedad civil y violar los derechos humanos de la población de Venezuela. Así que este es un país que tiene intenciones y tantas violaciones de la norma democrática en esta región. ¿Cuáles son las bases de su inversión y su comercio? Esta es una buena pregunta para que cada país se haga, incluyendo Colombia. ¿Cuál es el objetivo de China con sus inversiones en América Latina? Creo que tiene que ver a las intenciones de China y del Partido Comunista como un todo. Por ejemplo, vemos muchas inversiones económicas y ambiciones en la región y eso lleva a diplomacia muerta y a violaciones ambientales. Pero además, ¿cuáles son las normas democráticas y valores de derechos humanos que China está promoviendo y exportando? Hay millones de personas que están siendo torturadas y oprimidas por el Partido Comunista Chino. No creo que esto es algo que queremos importar en nuestra región, al hemisferio, y ciertamente no en Colombia o a los Estados Unidos. Así que creo que es nuestra responsabilidad hacer notar estas violaciones de derechos humanos y saber que la democracia y los derechos humanos y las intenciones económicas que están en riesgo aquí también. Muchas gracias, Julie Chang, por haber compartido esta información con nosotros y platicar esta noche con el público de Cuestión de Poder. Muchas gracias. Vamos ahora con la lectura recomendada de esta noche. Se titula El virus que bloquea el mundo. El autor es Mark Bassett y está publicado en el periódico El País.
Habla sobre la aparición, por supuesto, del coronavirus que ocurre en un año particularmente complicado, en medio del resurgimiento de líderes populistas propensos a los nacionalismos y en un momento en el que la información corre a mayor velocidad que nunca antes en la historia de la humanidad. Tenemos la obligación de tomar las precauciones necesarias sin profundizar la cultura del miedo. ¿Están mejor equipados los estados autoritarios o los democráticos? La pregunta es, ¿quiénes están mejor protegidos? ¿Las dictaduras o las democracias? Dice la profesora Anne-Marie Moulin, médica y filósofa en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés. Está claro que un país autoritario, con poblaciones acostumbradas a medidas absolutas, puede parecer más favorable a la defensa contra las epidemias, pero una democracia en la que la información circula y en la que los ciudadanos se sienten solidarios también puede ser un país más vigilante y que está mejor organizado, y en el que llamar para avisar de que hay un caso no parezca una denuncia. ¿Sabe lo que habría que hacer? Tomar dos países con la misma epidemia, uno autoritario y que no respete las libertades y otro que las respete y ver qué ocurre. Es una experiencia que nunca ha ocurrido, así que debemos conformarnos con las especulaciones. Y ahora una necesaria buena noticia. La segunda persona curada de VIH todavía está libre del virus activo 2 años después. Se trata de Adam Castillejo, hasta hace poco identificado como el paciente de Londres, quien hace 2 años y medio terminó con éxito la terapia antirretroviral contra el VIH. Castillejo se había sometido a un trasplante de células madre para tratar un linfoma. Afortunadamente, su donante portaba una donación conocida como CCR5 Delta 32, lo cual lo hizo resistente al VIH. Los investigadores dijeron que al tratar su linfoma, creen que Castillejo, que ahora tiene 41 años, se curó del VIH. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Cuestión de Poder. Hola, ¿sabes quién soy? Soy todos los latinos que viven en este país. Soy todos los hombres. Y también todas las mujeres. ¡Y los niños! Soy la que trabaja duro. Y la que trabaja duro, doble turno. Triple. Y soy aquellos que trabajaron duro por nosotros. Soy el que vino y se quedó. Y el que nació aquí. Y la que trajeron de pequeña. To dream big. Soy cada latino que cuenta en este país. Y cada 10 años, el conteo del censo nos da la oportunidad de beneficiar a nuestras comunidades con clínicas de salud, escuelas o nuevos negocios que generen empleos. Un mejor futuro. El censo ya viene. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder para platicar ahora con Geoff Ramsey. Él es director del programa de Venezuela en la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el WOLA. Gracias, Geoff, por estar aquí con nosotros esta noche y platicar con el público de Cuestión de Poder. Acaban de publicar un nuevo informe, más allá de la narrativa del narcoestado, y tiene que ver con lo que Estados Unidos sabe acerca del comercio de drogas en Venezuela. ¿Nos puedes dar, por favor, un panorama general de este informe? Sí, como usted menciona, nosotros acabamos de publicar un nuevo informe basado en datos antes no publicados que recibimos del propio Comando del Sur del gobierno de Estados Unidos. Nos interesó mucho estudiar esos datos porque escuchamos mucho sobre el narcoestado en Venezuela y las dinámicas de narcotráfico en el territorio venezolano. Sorprendentemente, lo que encontramos analizando los datos del propio gobierno estadounidense es que primero, Venezuela no es un país principal de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, a pesar de que hay un montón de infiltración del crimen organizado y corrupción en el Estado venezolano hoy en día. Venezuela sigue siendo, no es hoy en día un país principal para el flujo de narcotráfico hacia Estados Unidos. Y la evidencia sugiere que ni siquiera es un país líder para el flujo hacia Europa. Y estos descubrimientos, estas revelaciones que encontraron en este informe, ¿en qué abonan o qué tienen que ver con una posible transición pacífica o un cambio de gobierno en Venezuela? Sí, son sumamente importantes porque en este momento la Asamblea Nacional está tratando de negociar un nuevo Consejo Nacional Electoral,
O sea, las condiciones para que se den elecciones libres y creíbles en Venezuela. Y hemos visto actores con motivos políticos intentar atacar estas negociaciones, diciendo cosas que no se puede negociar con un narcoestado, simplemente esta es una mafia, no es un gobierno, o sea, la lógica política no funciona. Entonces, lo que nos sorprendió de esos datos fue que aclaran la obvia manipulación de la realidad de la corrupción y narcotráfico por Venezuela con motivos políticos para decir que cualquier tipo de solución política es imposible. Y en ese proceso lo que están haciendo esos actores realmente están dividiendo la oposición en un momento clave. Y desde su punto de vista, desde las recomendaciones que hace a partir de este estudio, ¿cuál tendría que ser entonces la actuación de estos actores para abonar a la resolución de la crisis en Venezuela? Sí, primero hay que aceptar que si realmente nos importa el tema de la corrupción y el narcotráfico en Venezuela, la única manera realista de abordar el tema es en apoyar una transición pacífica, ordenada y electoral. Una transición caótica o inestable podría tener el efecto perverso de aumentar el narcotráfico, el flujo de estos mercados ilícitos por el territorio venezolano, como ha sido el caso en Honduras después de la crisis política de 2009 en ese país. Eso produjo una explosión de narcotráfico en el país que todavía está teniendo influencia en las dinámicas actuales en ese país centroamericano hoy en día. Una de las principales recomendaciones que hacen señala que los funcionarios estadounidenses y los miembros del Congreso deberían abstenerse de amenazar con una opción militar o presionar por un eventual colapso del gobierno de Maduro bajo sanciones económicas cada vez más severas. ¿Por qué hacen esta recomendación? Bueno, primero porque sabemos que para ser eficaces las sanciones y las medidas de presión, si bien son necesarias, tienen que ser canalizadas en algún fin. O sea, en simplemente decir que no vamos a levantar las sanciones hasta que se vaya Maduro o hasta que se dé una transición o veamos un quiebre dentro de la coalición del chavismo. Yo creo que eso es ignorar la realidad de lo que están intentando lograr la propia oposición venezolana hoy en día. Yo creo que hay que enfocar en los esfuerzos actuales de lograr las condiciones electorales para que se den elecciones creíbles y libres en Venezuela y hacer amenazas vacías de una solución mágica, una intervención militar que no sería deseable ni viable ni posible, creo que es muy, muy contraproducente. ¿Tú ves en el futuro próximo una convocatoria a elecciones libres en Venezuela? Bueno, la Constitución dice que hay que tener elecciones legislativas antes de que se acabe el año. Lo ideal sería hacer elecciones presidenciales y legislativas juntos, ya que el proceso electoral en 2018 fue claramente fraudulento. Pero parece que la oposición entiende que si bien eso es el reto, hay que buscar una salida pacífica electoral en cualquier escenario. Y si eso implica ir a elecciones legislativas, en vez de simplemente quedarse sentados y perder la única institución legítima, democrática en el país, pues entonces hay que ir a las elecciones legislativas y dar la pelea para que las condiciones sean libres y creíbles. Pero, ¿y ves las condiciones en estos momentos presentes ahí en Venezuela? Escuchábamos hace unos días simplemente reportes de un incendio en el cual afectó el sistema electoral. Entonces, ¿están las condiciones dadas para empezar a transitar hacia la ruta de unas elecciones libres? Lo que me da optimismo en ese sentido es el hecho de que dentro de la Asamblea Nacional hay un comité de postulaciones que se acaba de lanzar y ese comité está hecho de miembros del chavismo y de varios sectores de la oposición y están avanzando hacia nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela, que es un clave para que haya elecciones libres en el país. El tema del incendio
obviamente demuestra la gran fragilidad de las instituciones en el país, y creo que cualquier elección va a tener que depender en asistencia técnica de instituciones multilaterales internacionales. Yo creo que la ONU puede tener un papel muy importante en elecciones en Venezuela en el futuro. Otra de las recomendaciones que hacen tiene que ver con la corrupción. Se señala que Estados Unidos no debería esperar hasta que haya una transición política en Venezuela para abordar el tema de la corrupción. ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos en este momento? Bueno, primero creo que hay que seguir en la ruta que ha marcado USAID hasta ahora, que es insistir en transparencia, insistir en mecanismos de oversight para los fondos que están siendo donados para la sociedad civil y elementos de la Asamblea Nacional en el territorio venezolano. Yo entiendo que el gobierno estadounidense está muy consciente de la necesidad de evitar cualquier desvío de esos fondos y creo que eso es buenísimo. Sí, creo que hay que ser realista con esto, ¿no? O sea, sabemos que si Maduro se va mañana, la corrupción en Venezuela no va a desaparecer mágicamente. Y yo creo que hay que insistir en apoyar una cultura de transparencia en cualquier institución política en Venezuela hoy en día. Mencionabas hace unos instantes este papel que debería estar jugando la ONU en una ruta hacia las elecciones libres en Venezuela. Hemos hablado un poco de lo que tendría que estar haciendo Estados Unidos. La comunidad internacional ha tenido un papel protagónico, no tan protagónico. ¿Crees que debería estar más presente en torno al caso de Venezuela? Yo creo que cada vez más estamos viendo cómo la crisis en Venezuela se está convirtiendo en un tema geopolítico, ¿no? Es más y más tratado como un conflicto entre los poderes del mundo, entre Rusia, China, Estados Unidos. Así que yo creo que mientras sigue esa dinámica, el foro más apto y adecuado para abordar la crisis en Venezuela, yo creo que puede ser las Naciones Unidas. Porque yo creo que sin lograr que esos países se pongan de acuerdo en que la ruta de Venezuela debe ir hacia unas elecciones libres, creo que habrá una crisis perpetua y hay que evitar eso. Hay que buscar soluciones realistas y flexibles. ¿Algo más que desees agregar respecto a este reporte que están publicando en estos días? Sí, bueno, yo creo que no deberíamos negar que la corrupción y el crimen organizado son un problema muy grave en Venezuela hoy en día. Pero deberíamos ver lo que dice la realidad de los datos del gobierno estadounidense. Y lo que demuestran es que en el pico del flujo de narcotráfico por Venezuela en 2017, 2018, casi 7 veces más cocaína pasó por Guatemala que Venezuela. Así que insistir en que una salida política en Venezuela es imposible porque es un narcoestado simplemente es una manipulación de los propios datos del gobierno estadounidense. ¿El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura? Claro, eso es un gobierno autoritario que desde enero de 2019 no tiene mandato democrático y por eso hay que apuntar hacia una solución que contempla elecciones presidenciales y un cronograma electoral que podría llevar a una transición democrática en el país. Y mencionabas también sobre esta participación que tendría que tener la Organización de las Naciones Unidas acompañando un proceso de elecciones libres en Venezuela. Pero también hemos visto cómo, por ejemplo, Venezuela es parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, cuando en Venezuela, pues todos sabemos de esta flagrante violación de derechos humanos que ocurre todos los días y que únicamente se agrava mientras Nicolás Maduro está en el poder. ¿Cómo se puede confiar en un organismo internacional para acompañar este proceso cuando, por otra parte, pues sigue reconociendo a Venezuela como pues, parte de una comunidad internacional como si no pasara nada?
Bueno, es una pregunta muy importante, pero también hay que recordar que el Consejo de Derechos Humanos no es el secretario general ni es la Asamblea General de la ONU. Si bien el régimen de Maduro sigue siendo parte del Consejo de Derechos Humanos, yo creo que la ONU va a tener que jugar un papel en desbloqueando esas dinámicas geopolíticas, stalemate entre el gobierno de Estados Unidos y Rusia y China, porque si insistimos en las posturas actuales, lamentablemente vamos a quedarnos donde estamos, y eso es en una crisis, una de las mayores crisis humanitarias que hemos visto en el hemisferio en décadas. Otros intentos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro han fracasado. Lo único que han hecho ha sido comprarle tiempo para que se mantenga en el poder. ¿Qué tendría que ser diferente ahora para que efectivamente se busque una salida de esta crisis? Bueno, es cierto que los procesos anteriores no han logrado resultados, pero también hay que recordarse que cualquier tipo de proceso de negociación tampoco tiene que pasar en un vacío. O sea, la negociación y la búsqueda de una solución política tiene que ser parte de estrategias de presión. Así que creo que no tiene sentido enfocarse en opresión o negociaciones. Obviamente las dos tienen que ser parte de la estrategia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Geoff, por haber estado con nosotros. Y pues ahí lo tiene, este estudio del WOLA, de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos, ya está disponible en internet para que lo consulte. Hacemos una pausa y regresamos con más Cuestión de Poder. Ya estamos de vuelta con más información aquí en Cuestión de Poder. El presidente Donald Trump se dirigió este miércoles por la noche a la nación para hacer un balance y comunicar medidas preventivas para contener el coronavirus. Desde el despacho Oval confirmó la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos, con la excepción del Reino Unido, para prevenir la propagación del virus. El anuncio de la restricción de viajes aéreos a Estados Unidos desde y hacia Europa precipitó a algunos pasajeros hacia el aeropuerto de Barajas en Madrid en busca de un tiquete antes de que empiece a regir la medida. Llegar a Puerto Rico estaba un poco complejo y entre el estrés y la ansiedad decidió comprar anoche express un vuelo a San Juan, pero utilizando Avianca vía Bogotá. Cuando llego aquí a hacer check-in, que quiero corroborar, justamente acababa de leer la noticia de que Bogotá también tiene implementado el tema de que te dejan 14 días en cuarentena, cosa que es ilógica para mí, que soy un pasajero en tránsito, pero tengo una conexión de casi 21 horas que no me puedo quedar dentro del aeropuerto, tampoco es saludable. Así que pues me tocó nuevamente cancelar con Avianca y ahora estamos aquí identificando qué solución tengo para que me devuelvan el dinero. Muchos de ellos no tienen certeza si la restricción es solo para europeos o si los ciudadanos estadounidenses estarían exentos. Bueno, llegué ayer de Estados Unidos, de Tampa, donde vivo, y hoy me levanto con la noticia de que van a cerrar los puertos, que van a prohibir los viajes, y ante la situación pues decidí regresar para atrás. Algunos viajeros incluso buscan rutas con escala en ciudades de Sudamérica y Centroamérica para intentar llegar a Estados Unidos. Como nos cancelaron el boleto, ni siquiera nos mandaron un cambio, un reembolso ni nada. Y lo que queremos ahorita averiguar es si vamos a tener nuestra conexión como estaba en un principio Madrid-México, que se supondría que teníamos que estar volando el domingo 15. Hoy, las aerolíneas que viajan desde Barajas hacia Estados Unidos despacharon sus vuelos con normalidad. Los pasajeros esperan más información sobre las implicaciones del anuncio del presidente Trump. Quiero saludar en este momento a Ernesto Calvo. Él es profesor de comunicación de la Universidad de Maryland. Ernesto, muy buenas noches. Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos, hasta hace unos días el presidente Donald Trump trató de minimizar el impacto del coronavirus, por lo menos aquí en Estados Unidos, y el día de ayer anunció una de las medidas más críticas, como es la restricción de vuelos desde Europa. ¿Cómo queda el presidente con este cambio de discurso? Creo que hay dos formas de leerlo. Trump ha cambiado a menudo de idea, de posición, ha dicho algo y lo ha negado pocos minutos después, y eso no parece haber afectado en la opinión pública su posición, no parece que lo haya afectado electoralmente ni políticamente. Así que creo que el hecho de que haya cambiado y tomado un tono más dramático no es realmente lo que lo va a afectar. Nada lo va a afectar tanto en los próximos meses como lo que está sucediendo con la economía. Y por supuesto lo que sea el resultado final de esta pandemia.
Muchos dicen que lo responsable por parte de las autoridades es llamar a la calma. Cuando el presidente dijo que el coronavirus en un principio pues era una simple gripa, ¿esto se percibe como un llamado a la tranquilidad o más bien como una irresponsabilidad? Porque también después vimos que el propio presidente nombró al vicepresidente, a Mike Pence, al frente de la emergencia. Creo que fue un acto de responsabilidad. Hemos visto al presidente pasar de minimizar la importancia a un evento político que anuncia básicamente pánico por parte de la administración. De esa situación en la cual no se decía nada del coronavirus, no se testeaba, no se implementaba política pública para responder, hemos pasado a señales muy fuertes, suspensión de vuelos, sin ningún tipo al mismo tiempo de intervención sobre terreno para hacerse cargo de las dificultades que puede traer la pandemia. Con lo cual creo que estamos viendo exactamente lo mismo que hemos visto a lo largo de 3 años, que es un presidente que está dispuesto a hablarle a su público, a su base, antes que dar respuestas de política pública que sean importantes. El presidente Trump también aseguró que habría una vacuna rápidamente cuando los científicos pues ya lo han desmentido en varias ocasiones, han señalado un plazo de pues por lo menos 12 meses. ¿Cómo impacta esto en la confianza de la población frente a las autoridades? Creo que los dichos de Trump van a ser descontados en las próximas semanas conforme avance. Creo que va a haber poca memoria de lo que pasó al comienzo de la crisis. Creo que la crisis va a tener costos reales, económicos, sociales, sanitarios, que son importantes, pero todo aquello que fue dicho al comienzo de la crisis para mí va a quedar olvidado en la opinión pública en la medida en que vamos a estar expuestos a una cantidad masiva de información, tanto respecto de cosas importantes a las cuales hay que responder, como también de información falsa que va a ser importante desmentir. Y el hecho de que el presidente Trump y el vicepresidente Pence utilicen términos como virus extranjero, virus de Wuhan, ¿no fomenta un sentimiento de xenofobia en contra de la población asiática? Finalmente, pues es un virus que ya se ha esparcido por todo el mundo, es un virus global. Sí, creo que está muy asentado en la cultura política norteamericana la idea de Rahm Emanuel que ninguna crisis debe dejar que se desperdicie políticamente. Creo que lo que estamos viendo por parte de la administración es que ante una crisis sanitaria, social, económica importante, lo que está pensando la administración es cómo puede capitalizar esto electoralmente, políticamente, y también para implementar política que le interesa. La idea, por ejemplo, de reducir impuestos que está flotando la administración, el tipo de restricciones que se están imponiendo a la movilidad, el tipo de diálogo, el uso de términos como, por ejemplo, virus chino, son todos mecanismos a través de los cuales tratan de capitalizar políticamente lo que es una crisis importante. Creo que eso, por supuesto, puede generar reacciones xenofóbicas, puede generar reacciones en las cuales uno descuenta que una situación política grave no debe ser respondida afectivamente, con pánico, con mecanismos de xenofobia contra poblaciones de riesgo. Sin embargo, no es lo que la administración está haciendo en este momento. Y precisamente la Cámara de Representantes está trabajando en un paquete para apoyar en los esfuerzos del coronavirus. ¿Tendría que ser un esfuerzo bipartidista para evitar que se politice esta crisis? Sí, pero hemos visto ya inmediatamente, a partir de que la crisis ha comenzado, que los demócratas han dicho queremos poner plata en los bolsillos de la gente para que puedan mantener el consumo, para que no haya una crisis económica, para que pueda haber una recuperación rápida. Mitch McConnell desde el Senado respondió muy rápidamente que no hay que poner el bolsillo, plata en el bolsillo de la gente, sino poner plata básicamente en las industrias, en las empresas, para que ellos sostengan la producción. En un contexto de crisis en el cual todos van a tener necesidades que son importantes, la decisión de los republicanos de financiar industrias o de los demócratas de financiar a la gente representa dos formas de hacer política diametralmente distintas. Y en el contexto de la carrera presidencial, ¿a quién va a afectar más esta crisis por el brote del coronavirus? Definitivamente siempre una crisis económica y sanitaria de esta magnitud daña más al oficialismo, al incumbente, que a la oposición. En este momento vimos durante casi 10 días el nivel de actividad de Trump bajar dramáticamente en la medida que no quería exponer su imagen a una situación de crisis. En los próximos meses vamos a posiblemente ver una situación de crisis en las cuales Trump va a quedar afectado.
el último año de una presidencia, el rendimiento económico tiene un efecto enorme entre los votantes. Una crisis sanitaria y una crisis económica justo en un año electoral es muy costoso siempre para el oficialismo. Y este cambio de discurso del presidente, vimos cómo hace unos días pues desestimaba la importancia de este virus, ahora dirigiéndose hacia él con la mayor importancia desde el despacho de la oficina Oval. ¿Este cambio de discurso abona a la incertidumbre en el mercado financiero? Creo que muchísimo. Los republicanos en los últimos 30 años han aumentado consistentemente el déficit a partir de endeudar al país, como una forma de presionar después, a posteriori, que se hagan reformas del Estado y se reduzca el gasto. Estados Unidos ha estado durante 3 años aumentando la deuda pública, el gasto, y al mismo tiempo, en ese sentido, hay pocas reservas para hacer frente a una crisis como esta. En este momento, una crisis económica obliga a Estados Unidos a salir a tomar deuda, obliga a Estados Unidos a tratar de financiar con recursos que no tiene, y eso los mercados lo resienten, lo notan. El otro aspecto a tomar en cuenta es que esta crisis golpea justo en el momento de mayor sobrevaluación de la bolsa, del mercado de bolsa, y eso quiere decir que la posibilidad de que estalle la burbuja era enorme. Lo que ha hecho el coronavirus, es hacer estallar esa burbuja económica en el mercado, con lo cual la caída posible es muy grande. Las consecuencias económicas de una rotura, que se rompa la burbuja en el stock market, tiene no solamente consecuencias para aquellos que tienen stocks, sino para toda la economía en su conjunto y para los ciudadanos que trabajan y viven en una economía que se resiente. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo perciben los estadounidenses esta crisis? Hemos escuchado de algunas medidas que se empiezan a tomar en diferentes estados, en diferentes ciudades. Algunos han optado por trabajar de manera remota o a distancia. ¿Cómo impactará finalmente el estilo de vida, la vida diaria de los estadounidenses? Creo que hay cambios que se van a producir en las formas de trabajo en Estados Unidos, que esto está acelerándolos. Le pongo un ejemplo. Mi universidad, la Universidad de Maryland, a partir de mañana vamos a estar en formato de teletrabajo, muy posiblemente hasta el fin del semestre, aunque por lo pronto es un mes. Casi seguro el resto del semestre vamos a estar enseñando online, interactuando con nuestros estudiantes de ese modo. Gran parte de la economía, yo creo que en estos 2 meses va a estar migrando a estas formas de teletrabajo. Eso va a tener consecuencias a posteriori. Hay otra cosa también importante para tomar en cuenta. Estados Unidos ha pasado por crisis como la del SARS, el avian flu, y este tipo de eventos han, si uno quiere decir, inmunizado a la población a situaciones de pánico. Eso quiere decir que vemos mucho escepticismo respecto de cuál es el costo real que puede tener esta crisis sanitaria, y por eso vemos respuestas que oscilan, por un lado, desde la complacencia hasta el pánico. Desde el punto de vista de lo que va a suceder en el mercado de trabajo, yo creo que vamos a ver este tipo de reacciones en las cuales todo el mundo espera que la disrupción sea relativamente pequeña, temporaria, y como pasó con avian flu, como pasó con SARS, que esto sea mucho menor que lo que la gente anticipa, pero realmente yo creo que vamos a estar en una situación de crisis sanitaria por un periodo extenso. Muchas gracias, Ernesto Calvo, profesor de comunicación en la Universidad de Maryland, por haber platicado esta noche con el auditorio de Cuestión de Poder. Gracias por la invitación. La tecnología se ha convertido en la mejor aliada para hacerle frente a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 127.863 personas y ha dejado a 4.718 víctimas fatales en el mundo, según el Centro para las Ciencias de Sistemas y Tecnologías de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Actualmente se están utilizando drones con cámaras térmicas, robots desinfectantes, brazos robóticos para tratar pacientes, inteligencia artificial, tecnologías de reconocimiento, tecnologías de geolocalización y mapas virtuales para seguir concretamente cómo se está desplazando el virus. En China, por ejemplo, se han desarrollado tecnologías automatizadas para entregar paquetes y esparcir desinfectante para contener la propagación del COVID-19. Micromulticopter, con sede en Shenzhen, está utilizando drones para transportar muestras médicas. En México, C Medical Engineering, una empresa enfocada en tecnologías médicas y liderada por un equipo de ingenieros, desarrolló una cápsula para transportar a los pacientes infectados con el coronavirus sin poner en riesgo a los socorristas y especialistas.
Pues obviamente no queremos exponer a nuestro personal a pacientes contagiados. Es un número alto de proporción de personal médico que se ha contagiado durante el ejercicio de su trabajo. Entonces queremos proteger a nuestro personal y también a las personas que tienen que convivir por circunstancias forzadas con el paso de una persona infectada por donde transita una ambulancia. En Pekín, Shanghái y Shenzhen se está utilizando un sofisticado sistema de vigilancia con inteligencia artificial y control de temperatura para identificar posibles casos de infección. Por otro lado, encontramos a Padu Technology, una de las compañías que ha facilitado robots y máquinas que se están utilizando en diferentes hospitales del país asiático para proteger y garantizar la seguridad del personal médico. Por su parte, el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins desarrolló un mapa interactivo del nuevo coronavirus que muestra el número, ubicación y estado de los casos. Y llegó el momento de ir a la recomendación cultural de esta noche. Está con nosotros Alfonso Díaz desde Nueva York. Cuéntanos, Alfonso, ¿qué nos recomiendas para esta noche? Hola Paulina, mi recomendado de hoy es Spies in Disguise, un film animado que podemos ver en familia en la casita. Gran plan. ¿Y por qué esa es la recomendación cultural del día de hoy? Bueno, comienzo con el argumento. El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son polos opuestos. Lance es elegante y chic, mientras que Walter carece completamente de esas características. Gusto saludarte de nuevo. Hasta la próxima. Vamos ahora a las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que se comenta de los temas que hemos abordado esta noche aquí en Cuestión de Poder. Nicolás Maduro pide levantar las sanciones internacionales para adquirir insumos para tratar el coronavirus, pero omite que estas no afectan la compra de medicinas y alimentos. El sinfín de bodegones regados por todo el país así lo confirman. El coronavirus es una fantasía de los medios, afirmó ayer Jair Bolsonaro. Hoy se confirma que su jefe de prensa fue diagnosticado con coronavirus y se le realizó un examen porque presenta los síntomas de la enfermedad. A veces los caminos de un colmo son insondables. Maduro dijo que si toca suspender las clases por el coronavirus se harán por internet, claro, con regiones que sufren de racionamiento eléctrico y las continuas fallas de internet. Qué pena cómo el coronavirus ha reventado el deporte y el mundo en general. Real Madrid y Juventus se encuentran en cuarentena por coronavirus. La UEFA decidió suspender la jornada de Champions y Europe League de la próxima semana. El martes se decidirá si se aplaza o no la Eurocopa de Naciones. Nos quedamos sin fútbol, amigos, pero primero la salud. Bueno, pues ahí lo tiene. Con esto llegamos al final de esta emisión de Cuestión de Poder. Gracias, Alfonso Díaz, desde Nueva York, y gracias, por supuesto, a usted que nos sintonizó. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Que tenga una excelente noche. Aquí lo esperamos el día de mañana.